¿Qué tal? Es una bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares. Les saludamos a todos los que nos ven a través de Siqueno TV, también el auditorio enorme que tiene también Radio Siqueno y los que también nos van a estar viendo, observando a través de las redes sociales. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Este es el primer programa de una serie de programas que vamos a estar desarrollando con temas específicos en los cuales queremos nosotros colaborar de manera efectiva, hacer conciencia y ¿qué más? También orientar de manera que podamos ser buenos ciudadanos. Por ende, el nombre de nuestro programa es Ciudadanos por Honduras, considerando la ciudadanía como un deber y un derecho que tenemos como ciudadanos de participar en diferentes ámbitos del quehacer de la sociedad hondureña, ya sea político, social, económico. Y este programa lleva pues esos objetivos que queremos llegar no solamente al pueblo cristiano, sino que también al pueblo en general, tocante a estos temas que necesitamos de alguna manera que podamos tener una interacción para poder ser mejores ciudadanos, ser mejores hondureños. Y precisamente el tema de hoy, el tema es Democracia Hoy. Considerando que estamos en este año expectantes de procesos electorales, en primera instancia elecciones primarias y luego al final del año las elecciones generales, y que nosotros debemos de considerar muchas cosas en cuanto a la participación ciudadana, a ese derecho de ejercer el sufragio. Y lo que queremos a través de este programa, el tema de hoy, es poder orientarles en cuanto a cómo ser ciudadanos que podamos poder identificar a los líderes, a los que están aspirando a los puestos de elección en los diferentes niveles, ya sea para alcaldes, para regidores, para diputados, incluso para presidente o presidenta de la nación, y que nosotros como cristianos o no cristianos podamos hacer la selección de esas personas, hombres y mujeres, que puedan ser la mejor opción para dirigir los destinos de nuestro país. ¿El porqué del programa? El programa es sencillamente una orientación, una plataforma en la cual con el invitado especial, el invitado de lujo que vamos a tener en esta serie de programas, me refiero al doctor Belsasar Núñez, pastor, doctor, maestro, no sé cómo lo puedo identificar porque tiene una serie de la cual podemos calificarlo. Una persona que se le conoce mucho a nivel nacional en el ámbito cristiano porque ha sido, rector de seminarios, maestro en todos los niveles, maestro universitario, estudios en administración de empresas, pero lo más importante, el amor que le tiene a la palabra, a la Biblia. Por lo tanto, es un doctor en teología. Hermano Belsasar, para mí y para la audiencia, es un honor tenerle en este programa y que con su experiencia y con sus consejos nos pueda usted orientar a cómo podemos nosotros visualizar a esas personas, hombres y mujeres que están aspirando a ser autoridades locales, regionales, nacionales en nuestro país, y que nosotros como ciudadanos, con el derecho de ejercer el sufragio, de votar en las elecciones de este próximo marzo y luego en noviembre, que lo podamos hacer de una manera sabia, pudiendo escoger las mejores personas, hombres y mujeres, que puedan dirigir los destinos de nuestro país. Belsasar, doctor Belsasar, es una bendición tenerle acá. No sé si se puede, para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hacer en este programa. Muchísimas gracias, don Tony. Es un placer para mí y para nuestra audiencia, pues queremos simplemente compartir algunas ideas aquí con usted, con don hermano Tony aquí, y probablemente en los programas que vienen, pues con otras personas que nos ilustren, que nos ayuden, que nos propongan, que nos ayuden a entender
lo que está sucediendo y lo que podemos hacer nosotros como cristianos. Correcto. Entonces, don Tony, yo solamente quiero decir, ya usted me ha presentado, tengo el honor de ser una persona que ha logrado pues vivir un poco de años y que me permite analizar la situación y particularmente el panorama de la sociedad hondureña, porque he vivido aquí la mayor parte de mi vida, solamente con 5 años que he estado fuera del país, sí. El resto de mi vida pues la he vivido aquí. Es un placer para mí estar con usted, con la audiencia de Tzidkenu TV. Qué bien. Para empezar, yo quisiera, doctor, que su experiencia como la tiene, pudiéramos hacer un poco de remembranza cómo ha sido la vida democrática de nuestro país, tomando en consideración la vida política electoral, que creo yo que viene del 1982. De ese tiempo para acá, porque podríamos tener así como una retrospección a cómo se han dado los procesos electorales, cuál ha sido la conducta ciudadana, qué cosas positivas y negativas han tenido los procesos hasta el día de hoy, y que pudiéramos empezar así, desde ese tiempo, porque no vamos a hablar de la vida política social, de antaño. Sí, porque tendríamos que incluir ahí los golpes de Estado, las montoneras del principio del siglo. Los gobiernos militares y todo eso. Pero no, que pudiéramos comenzar desde 1982, el ejercicio electoral del doctor Suazo Córdoba para acá. Sí, correcto. ¿Cómo se acuerda usted cómo eran las elecciones en ese momento? O sea, lógicamente que a través del tiempo han cambiado la misma ley electoral, la forma de hacer el sufragio, cómo era todo eso. Que usted me pueda más o menos darnos una panorámica, ¿cómo eran en ese tiempo las elecciones en Honduras? Bueno, antes de eso yo quisiera decir como tema general, y como este canal y la emisora de radio también lo sintoniza bastante gente evangélica, o mejor dicho casi que sí, la mayor parte probablemente sean evangélicos, de repente nosotros vamos a enfocar eso también desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Puramente bíblico. Y yo recuerdo, claro, yo viví aquí en Ciguatepeque precisamente y luego más tarde en Tegucigalpa años anteriores. Y hay que conectar lo que se llamó el regreso a la democracia, porque había habido una serie de gobiernos militares, ¿verdad? Desde 1963, que fue lo más cercano a la democracia que se dio y que terminó con un golpe de Estado del doctor Ramón Villeda Morales, había habido gobiernos militares. Claro, hay que decir que eso en base a el gran amigo del norte, ¿verdad? Que había que cuidar, sí, porque venía una ola muy fuerte en el inicio del siglo con la cuestión de la penetración del socialismo, ¿verdad? En todos los países tercermundistas. Entonces, por eso había necesidad primero de que ellos pues no avanzaran, y los líderes aquí de poner gobiernos militares y luego de avanzar hacia la democracia, por lo menos para darnos un respiro de que no habían dictaduras militares, ¿verdad? Entonces vino la constituyente de 1982, ¿verdad? 1982, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa constituyente de 1982, y para los jóvenes que no sé si comprenden todo el significado de todo esto, el hecho es que había que como recomenzar la república, ¿verdad? Y para recomenzar hay que, valga la redundancia, comenzar con una constitución. Correcto. Porque ya habían sido votadas, por decir así, todas las constituciones anteriores, y había que comenzar con lo que se llama una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso no es lo mismo que el Congreso, ¿verdad? Porque esta Asamblea Nacional, su misión es producir una nueva Constitución. La Asamblea Constituyente se considera una reunión donde están todas las fuerzas vivas, la representatividad de toda la sociedad, planificando la organización de un Congreso, ¿no es correcto, así? Correcto. Algo así. Sí. Entonces, muchos quieren volver a ese tiempo. Sí, más tarde viene el Congreso propiamente, ¿verdad? Claro, ahora las fuerzas, particularmente uno de los partidos políticos libre para
para ser específico, todo el mundo lo Sí, sabe, porque ¿verdad? es que la situación es que estamos con una constitución desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Estamos hablando de cuántos años y que ya incluso un presidente de Costa Rica dijo que era un adefesio ya la constitución de Honduras y que tenía, porque sí hay unas cosas que ya no se adecuan a la actualidad. Sí. Entonces hay ciertos sectores políticos que quieren hacer una nueva constituyente para poder reestructurar la base legal de la sociedad hondureña a través de una nueva constituyente. Y ahí es donde tenemos algunos bemoles, ¿verdad? Claro, probablemente tengamos que hablar un poco más sobre este tema más específicamente. Correcto. Pero pasando a la historia... Van a haber otros programas, eso le decimos a nuestros televidentes y oyentes, que toda esta serie de programas va a ser específicamente orientar sobre eso. Durante el resto del año. Exacto, perfecto. Tenemos buen tiempo como para... bueno, ya están próximas las elecciones internas, pero va a haber tiempo el otro año para asegurarnos más del año, y también el resto del año para llegar a las generales hasta noviembre. Correcto. Tenemos un buen espacio. Entonces, una vez establecida la constituyente y establecida la Constitución de la República, entonces fue cuando llegó a la presidencia el doctor Roberto Suazo Córdoba. Y con él, pues, ya desde entonces se había venido consistentemente con sus bemoles, quejas sobre... Era una nueva experiencia. Honduras no había vivido esa experiencia de ejercer el sufragio, porque entiendo que anteriormente, de 1980, no habían elecciones, sí había. No, sí había habido, sí había. Lo que pasa es que de ahí fue donde nació ¿cómo se llama? Ese eslogan, ese estribillo, elecciones estilo Honduras, porque esas más calzan con el periodo anterior a 1982. ¿Qué elecciones fueron y que se nombró un presidente a través del voto antes de la vida democrática de 1982? Galvez, Juan Manuel Galvez, y los siguientes presidentes también se eligieron con el voto hasta Ramón Villeda Morales en 1963. Acuérdese de que antes la finalización de las famosas montoneras, que dicen ahora los historiadores que eran los grupos armados que se armaban, valga la redundancia, por mandato de las bananeras, ¿verdad? Una armaban un partido político, los nacionalistas, y las otras armaban otro. Después de esto fue que viene Carías, en la dictadura de Carías, y que termina con esas montoneras. Y en ese tiempo otro elemento, las mujeres no votaban. No, exactamente. Fue precisamente el presidente, ¿cómo se llamó después de Juan Manuel Galvez? Que trajo, pues, ahorita se me fue el nombre, que propuso, pues, que ya el siglo lo demandaba, ¿verdad?, que las mujeres votaran. En la década de los 50. En la década de los 50, sí. Ya acuérdese de que entonces, después de estos presidentes, y luego, como dije, esos presidentes de Carías, Juan Manuel Galvez, hasta ¿Moncho Cruz? No, Monchito Cruz vino después. Después vino Monchito Cruz. Habían sido elecciones estilo Honduras. En realidad era bastante fuerza de parte del ejército. El ejército prácticamente imponía. Yo recuerdo, yo viví de niño aquí cuando el ejército, el voto se le entregaba a la persona en la fila y allí llegaban los policías a decirle a ver qué voto tenés, y se lo quitaba y lo cambiaba por otro. Y en un descuido no solamente se echaba uno, como si tenía opción eran 10, 20, y si se descuidaba los de la mesa. Se descuidaba ahí metido, así era elecciones Honduras. Y aquí es el primer llamado, don Tony. Sí. Yo creo que como cristianos, déjeme decir esto, la primera cosa que nosotros estamos obligados a hacer como cristianos es a orar porque esas cosas no vuelvan a suceder. Sí. Es a orar y pedirle a Dios que ponga conciencia en las personas para que de ninguna... Ahora se hace por los medios electrónicos. Sí. Entonces, que no volvamos a esas cosas. Es una de las cosas que yo ruego en su oración privada, en su oración de la iglesia, en su oración con grupos. Pídale a Dios que ponga conciencia y ética en las personas que van a votar, en los que distribuyen las actas. Porque eso de ética
y tener conciencia también de poder elegir a los gobernantes es parte del desarrollo integral. Correcto. No solamente porque necesitamos un presidente, pero vamos a ver cómo nos va a dirigir, cómo nos va a orientar. Y de eso va a depender la vida satisfactoria del hondureño. Sí, correcto. Que es lo que no hemos tenido porque realmente no hemos sido sabios en hacer ese tipo de elección. Sí. Entonces, porque vaya, a nivel de iglesia, todas las iglesias oramos por Honduras. Sí. Para que se levante. Pero lo político tiene que ver en eso. Tiene que necesariamente. ver. Sí. Porque algunos cristianos dicen que yo no me meto en la política. Meto en eso. Pero ya a la hora de votar, vota por su partido. Y no se fija ahí. De eso vamos a hablar más tarde. Pero vayamos allí donde nos quedamos. Julio Lozano Díaz. Julio Lozano Díaz. Es Gracias. Gracias por recordarse, porque ya la abundancia de juventud. Exacto. ¿Verdad? Don Julio Lozano Díaz fue el que puso a las mujeres en la palestra pública para que tuvieran la oportunidad de votar. Debo decir esto que es de teología, ¿verdad? Sí. Yo soy en realidad más orientado hacia la teología. Sí. Ustedes deben saber que la mujer ha sido muy descuidada, ¿cómo se llama? Ha sido muy privilegiada. Es decir, ha sido oprimida en cantidad de culturas y la nuestra no ha sido la de menos. Sí. Aún la iglesia, y en este caso la iglesia católica, ¿verdad? No es hablar mal del prójimo. Sí. En la Edad Media, los teólogos discutían si la mujer tenía alma. Y muchos creían que la mujer no tenía alma. Entonces en política pensaban que la mujer no tenía opinión, no tenía derecho a ejercer el sufragio. Entonces Julio Lozano Díaz entonces cambió esa situación en la legislación. Entonces, para decir entonces que desde entonces, de ese tiempo, ya después del golpe de Estado de Ramón Villera Morales, 1963, pasamos a esos gobiernos militares y llegamos a la nueva época de la democracia, ¿verdad? Entre comillas. Incipiente, lógicamente. Una democracia incipiente. Entonces, de esto es que queremos hablar. Todos tenemos la responsabilidad de participar en la democracia, porque de todos los sistemas de gobierno en el mundo, la democracia es lo que más se acerca a la justicia, a la equidad, a la oportunidad, que no se dé completamente. Es cierto, no se da completamente. Tenemos 1000 fallas y deficiencias, pero es lo que más se acerca a darnos la oportunidad de decidir nosotros quiénes van a ser nuestras autoridades. Entonces vamos a hablar más de esto en los programas que vienen. Correcto. Y entonces lo que quiero enfatizar aquí es que aprovechemos esta oportunidad que nos dan todavía de tener elecciones, de que no vienen la fuerza militar a tomar el poder otra vez y poner una dictadura que dura 5, 10, 15, 25 años. No, sino que cada 4 años, y ese tema es otro tema que va a venir más adelante, la cuestión de la reelección, ¿verdad? Correcto. Entonces, la reelección ahorita en la Constitución actual no es permitida, ¿verdad? Entonces, eso se puede cambiar, aunque dicen que es un artículo pétreo, pero ya ustedes saben qué es lo que ha pasado, no voy a ahondar en eso ahorita. Pero todo ese tipo de cosas es en las que nosotros tenemos que participar, ya opinando, ya teniendo programas como este para orientar a las personas, ya teniendo contacto para concienciar a nuestros líderes y de repente hacer propuestas que mejoren las situaciones de la sociedad. Entonces, a eso es que queremos dirigir este programa. Correcto. Y una de la plataforma de este programa es que no estamos tratando, hermano Belsasar, sesgarnos hacia algún sector, no queremos. Partido político alguno. Sabemos que en la comunidad cristiana hay de diferentes criterios, diferentes afiliaciones políticas. Sí. Lo que nosotros podríamos aconsejar es que ese no sea un tema controversial en la vida del cristiano, porque muchas veces yo he visto cristianos, hasta pastores, discutiendo sobre temas políticos, porque este es liberal, este es nacionalista, y no se convence, y nadie va a convencerse así. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no controversiar. Yo creo que es el mejor consejo que podemos dar, que cada quien tiene su afiliación, pero sí el programa
lo estamos diseñando con el propósito que veamos las mejores personas, los mejores hombres y mujeres, porque de ahí depende mucho el futuro de nuestro país. Máxime ahorita que hay una influencia mundial, hay hegemonía de poderes y todas esas cosas, que estos países, como somos pequeños, aparentemente insignificantes, nos envuelven y de acuerdo a las intenciones de esas potencias, pues nos dirigen como ellos quieren. Así es. Y eso definitivamente, difícilmente podemos ser autónomos, Sí. Difícilmente. Somos países que dependemos mucho de las grandes las potencias. grandes potencias. Sí, Es que ahora se maneja el tema, aunque decimos que el 15 de septiembre es Día de la Independencia, ¿verdad? Sí, no. Como los Estados Unidos el 4 de julio, Día de Independencia. Sí. Pero la verdad es que a nivel mundial y en la realidad nadie es independiente. Ahora se maneja el término interdependencia, ¿verdad? En donde los países ricos necesitan de los países pobres necesitan Sí. de los países ricos, la gente en la población en un país necesita de los ricos y necesita de los pobres, Sí. ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, Correcto. dependemos los unos de los otros, de tal manera que la independencia absoluta no existe. Y cuando los pueblos van a procesos electorales, el pueblo determina hacia qué sectores mundiales Sí. se quiere acomodar, porque vemos países ahora, lo que se le llaman los países del siglo XXI, en Sudamérica, incluso en América Central, hay países que con tendencia a esa ideología. Entonces, pero eso también es una decisión ciudadana a través del voto. Y es una reacción a las fallas de la supuesta democracia que hemos experimentado en estos países. Es decir, la falta de oportunidad para la gente, porque la democracia no es solamente el voto. Vamos a hablar más tarde de eso. Ese es un término sí, muy es importante. un tema que vamos a trabajar más tarde. ¿Qué es democracia en términos generales? Democracia. Ese es un tema que sí se va a tocar en este programa. Sí, democracia es un elemento mucho más profundo. Más amplio. Democracia significa, bueno, primero el derecho de ejercer el sufragio y que se le respete. Y una de las cosas, vuelvo a enfatizar, que debemos pedirle a Dios que se nos respete el voto en estas elecciones de este año. Sí. Tanto en las elecciones internas como en las elecciones generales, que se nos respete el voto. ¿Y eso qué significa? Sembrar en el corazón de las personas que van a dirigir desde el Consejo Nacional Electoral hasta los que van a estar en las mesas receptoras, los que vamos a hacer fila para llegar a depositar nuestro voto, que se nos respete, que tengamos ese pudor, esa ética, que tengamos esa gallardía de decir, y allí viene el tema, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, aunque esto sea en contra de mi partido, si es la verdad, eso es lo que debemos de defender. Yo teníamos ganas de ponerle a este programa, ¿verdad? La verdad os hará libres. Pero íbamos Yo le sugerí uno, en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. El tuerto es rey, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que escoger en lo que haya. Correcto. Yo creo que la posición no correcta es no ir a votar y decir, de todos los que van ahí no me gusta ni uno. Ajá. Bueno, pues hay que escoger uno. Sí. Ahí es donde se aplica el refrán. Y correcto, y voy a decirle esto, ¿verdad? Y que eso es una realidad. En todos los partidos políticos hay gente mala y hay gente buena. Sí, correcto. En todos los partidos políticos va a haber corruptos y va a haber algunos. Lo que puede marcar la diferencia en cuanto a analizar cada persona es los que ya han estado. Correcto. Porque los que ya han estado ya tienen una experiencia, ya tienen ya como una hoja de vida. Una hoja de vida hacia atrás, que eso hay que considerarlo porque ya es evidente. Ya, por ejemplo, si fue un buen gestor, si fue una persona que veló por el desarrollo de las comunidades. Que propuso, ¿verdad? Y si podemos ver en ese colorario de la vida de las personas que hubo corrupción, que hizo algunas jugadas no transparentes, entonces ahí además tenemos una claridad de que las personas no están para continuar en el ejercicio de un puesto, Y si algo podemos dejar en este primer programa planteado, es que ahorita es el momento para que usted visite
los sitios web, visite, busque su celular, su computadora, busque el Consejo Nacional Electoral, las hojas de vida de las personas, infórmense acerca de cómo ha sido la gestión de los que han estado. Correcto. Y todo ese tipo de cosas que vamos a hablar un poco más a fondo en los próximos programas. Por ejemplo, vamos a hablar del perfil. Del perfil. Porque no solamente a una persona lo podemos catalogar en su vida pública, ¿no? Podríamos también considerar su vida familiar. Matrimonial. Sí. Su ética profesional. Sí, correcto. Sus negocios, comando sus negocios. Es una gama ¿cómo se llama? Elementos de cosas. Elementos para considerar. Claro, no vamos a encontrar personas perfectas. No lo vamos a considerar. Exactamente. Siempre van a haber sus problemas, pero es acercarse a lo mejor. Eso es lo que se pretende, acercarse a lo mejor. Correcto. Lógicamente para eso tendremos que dejar esa herencia que porque mis papás son liberales, y tengo que ser liberal. Y hay muchas cosas pero fíjese que, doctor Belsa, que la gente está despertando. Ahora la opción que hay en las elecciones de que usted pueda cruzar, ya en las generales, cruzar el voto para diferentes partidos, voto por liberal por nacionalista, eso nos ha abierto la oportunidad de hacer la mejor elección de las personas. Solamente que necesitamos trabajar más a fondo ese tema. Sí. ¿Por qué? Porque me temo, digo por lo que me ha pasado a mí, mi esposa y yo, lo primero que hacemos es esto que estoy diciendo, ver y empezamos, y este fulano, y a preguntar por él, por ella, ¿verdad? La mayoría no los conocemos. Y hay que hacer una listita, ¿verdad? No nos vayamos por el color nada más y a votar en plancha. Busquemos la información que debe de estar ya creo que está en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. Yo iba a traer, en el próximo programa vamos a traer para plasmarlo aquí en la pantalla, a dónde es que debe de entrar usted para estudiar el perfil, la hoja de vida de los candidatos en su comunidad, en su departamento, en su municipalidad, y para que usted pueda sortear quiénes son los que tienen el mejor perfil para que nos puedan dar una mejor comunidad en los años que vienen, en este periodo que por el momento solamente va a ser, ahorita en marzo, solamente va a ser para definir cuáles son los candidatos, ¿verdad? Pero ya hay que, no digamos como cristianos, a mí no me interesa la política, sí nos interesa por nuestra profesión, por nuestra iglesia, por nuestro negocio, por el empleo, por las inversiones sociales que hay que hacer en términos de mejoramiento de vivienda, de calles, de carreteras bien pavimentadas y bien apropiadas para el desarrollo. Correcto. Y a nivel de los partidos políticos, sus propuestas, también hay que tener cuidado también porque de repente habrán algunas propuestas que no compaginan con la Biblia, con la vida cristiana, decisiones que se pueden tomar a futuro que no están dentro de la ética humana, qué sé yo. También hay puntos que hay que analizarlos dentro de las plataformas de propuesta de los partidos. Es uno de los asuntos porque hay que orar, porque como ha sucedido en los Estados Unidos, ustedes se fijaron, una gran contradicción, ¿verdad? Para nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? El cambio como que teníamos cierta esperanza, pero el otro partido como que es el que favorecía más la fe cristiana, y ahí es donde tenemos que orar. Correcto. Que sea Dios el que intervenga. Y temas como el aborto, como la cuestión de la comunidad. De la cuestión de lo que se llama hoy la orientación de género, ese tipo de cosas, la familia, el control de la familia, el derecho de los padres de educar y de disciplinar a sus hijos, el derecho que supuestamente tienen algunos de hacer con su cuerpo, ¿verdad? Lo que se quiera. Correcto. Y cosas así. Hay mucho. Por eso creo yo que este programa, hermano Belsasar, con su experiencia, con su sabiduría, nos va a ayudar mucho a orientar. Y si ustedes ahorita pudieron escucharnos, apenas es el programa introductorio,
y que hay muchas cosas que podemos analizar, que podemos orientar, de manera que podamos hacer lo mejor por nuestro país en el tema del sufragio, poder hacer las mejores elecciones de hombres y mujeres. Con esto nos despedimos, doctor. Ha sido un placer haber comenzado. Que Dios nos dirija, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé la capacidad de discernir los tiempos y las intenciones también del corazón de las personas también. Sí, correcto. Pero en las oraciones les pedimos a nuestros hermanos que nos ven que oren por este programa. La intención es colaborar, es orientar y que tampoco nos satanicen lo que estamos haciendo acá. Porque sí habrán algunos dirán, bueno, ya Cirquenu se metió a política. Se metió a política. No, pero todos votan. Al final bueno, toman la decisión de ejercer el sufragio. Entonces sí creo que es importante y necesario la orientación. Como alguien ha dicho, somos animales políticos, ¿verdad? Revolviendo la evolución. Desde el punto de vista de que necesitamos vivir en comunidad, Sí. intercambiar nuestros recursos y nuestras capacidades los unos a los otros, Correcto. desde el mismo momento en que necesitamos del empresario, del productor Sí. en la agricultura, Sí. del maestro en las escuelas, Sí. y que todos nos necesitamos los unos a los otros, desde ese momento somos políticos. Correcto. Dice el filósofo, no recuerdo cuál, que somos animales políticos también. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, es que también otro tema importante que podemos tocar en este programa es que es política. Sí. Eso es otro tema. Sí, así Porque es. hay una política vernácula, ¿va? Sí. Y hay una política Partidista, científica. que es hay partidista. del partido. Podemos clasificar la política montón de en una cosas, gama sí. de orientaciones. Bueno, para nosotros ha sido un placer poder dirigirnos a nuestros televidentes y al auditorio de Radio Siqueno, esperando que siga la secuencia de esta serie de programas que hemos denominado, como dice acá, Ciudadanos por Honduras. Queremos que en este año 2020 podamos escoger nuestros mejores representantes a nivel de los partidos políticos, lógicamente, en las próximas elecciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próximo programa de la serie de Democracia o Ciudadanos por Honduras. Que Dios les bendiga.